Buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a la doctora Natalia Salazar, abogada de Tamia y Amanda Villavicencio. Y también vía Zoom nos atiende el doctor Hugo Espín, abogado de la viuda de Fernando Villavicencio. El tema que ponemos en análisis, el cierre en esta etapa del juicio del juzgamiento por el asesinato de Fernando Villavicencio que ocurriera el 9 de agosto del año pasado y que finalmente terminó en esta etapa. La sentencia para Angulo y Laura Castillo, 34 años, 8 meses y 12 años, 8 meses para los cómplices. Doctora Natalia Salazar, con esto se llena la expectativa frente a un execrable crimen que además en esta etapa se han encontrado a los autores materiales y cuándo a los autores intelectuales. Muy buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación y por el espacio. En lo absoluto, este es únicamente un primer paso para no dejar en la impunidad el asesinato de Fernando Villavicencio. Hoy en día únicamente contamos con la sentencia condenatoria en contra de los sicarios, en contra de los gatilleros, en contra de quienes, a cambio de una recompensa, de una promesa de pago, acabaron con la vida del candidato presidencial. Sin embargo, de este juicio, del cual, como ya lo he mencionado, ya tenemos una sentencia condenatoria en contra de 5 procesados, lo que hemos obtenido es el iter criminis, es la cronología del delito, es conocer que se trata de un acto perpetrado por la delincuencia organizada, afianzado, financiado y maquinado por la narcopolítica. Actualmente las investigaciones tendientes a encontrar a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio está únicamente en manos de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. No nos queda otra alternativa que confiar en la doctora Diana Salazar en calidad de máxima autoridad del Ministerio Público, debido a que por cuestiones de hermetismo, de seguridad de las investigaciones, se nos ha negado tener acceso a los expedientes sobre estas últimas investigaciones. Doctora Salazar, en esta etapa, en esta fase, en este juicio, únicamente se ha encontrado la responsabilidad, como usted ha dicho, de los sicarios, de los gatilleros. ¿Qué pasa con los presuntos autores intelectuales? Es lo medular. Necesitamos conocer la verdad. Aquí existen varios entramados, entre ellos, y uno de los más importantes, es que 6 ciudadanos de nacionalidad colombiana que fueron aprehendidos el 9 de agosto del 2023 en situación de flagrancia, precisamente por el asesinato de Fernando Villavicencio, en el marco de un allanamiento en un domicilio ubicado en el sector de Monjas, posterior a su aprehensión, exactamente un mes después, fueron asesinados en manos del SNAI, encontrándose el SNAI, encontrándose el Estado ecuatoriano como garante de la vida de todos los PPLs, incluidos estos 6 ciudadanos. ¿Qué información tenían? ¿Qué conocían? ¿Por qué acabaron con sus vidas? Tenemos un testimonio anticipado dentro de este juicio que ya ha culminado, del que se desprende un desplazamiento de responsabilidad por parte de este testigo protegido de sus declaraciones hacia un movimiento político, concretamente el correísmo. Sin embargo, mal haría yo en referir o propiciar un nombre en concreto. Sería irresponsable de mi parte e incluso me podría acarrear consecuencias jurídicas, pero estoy dando la información con la que hemos contado. Como le he indicado, conocemos que están en curso las investigaciones por parte de Fiscalía, dentro de las cuales esperamos pronto, mucho antes de que termine la gestión de la Fiscal General, tener acceso. Bienvenido al doctor Hugo Espín, abogado de la viuda de Fernando Villavicencio. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de esta etapa, de este proceso, hasta llegar a la sentencia de 34 años, 8 meses para Angulo y Laura Castillo y 12 años, 8 meses para los
cómplices. ¿Se llena la expectativa de lo ocurrido o quedan muchos vacíos respecto de lo que fuera el execrable crimen de Fernando Villavicencio? Buen día, doctor Espín. Muy buenos días, Natalia, siempre un gusto compartir espacios. Hemos tenido una ardua jornada durante esta etapa de juzgamiento y realmente yo recupero todas y cada una de las palabras de la doctora Salazar, que son bastante decidoras en cuanto a qué es lo que sucedió y las expectativas que nosotros tenemos. Efectivamente, luego de esta larga jornada que se tuvo, se han abierto muchas puertas adicionales con información relevante para nosotros, muy importante justamente sobre también la base de establecer responsabilidades en quienes por acción o por omisión no permitieron que la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio trabaje como debía trabajar. Aquí se tuvo información de primera mano de que había una investigación abierta por parte de Fiscalía y de la Policía Nacional, que tenían conocimiento del riesgo que corría Fernando Villavicencio. Había escuchas telefónicas que daban cuenta justamente de el cruce de información, de llamadas. Como se dijo en este proceso, cerca de 8,000 llamadas fueron analizadas, 5,600 con relevancia entre este grupo de personas que estuvieron vinculadas y finalmente llevaron al execrable crimen de Fernando Villavicencio. Entonces, hay muchísima información que hay que saberla explotar. Cada una de las palabras que se ha dicho en este proceso, de los testigos y peritos que lo hicieron bajo juramento, tienen una relevancia sumamente alta. No se puede dejar de atender que si es que estos peritos o testigos mintieron, justamente ellos son responsables de un delito de perjuro, pero si dijeron la verdad, como en efecto creemos que así lo hicieron, también establecen graves responsabilidades de todo lo sucedido y obviamente abren una puerta importante para seguir escalando en la forma de investigación hacia quienes dieron las órdenes de la muerte de Fernando Villavicencio. Esto nunca fue un acto de delincuencia común, esto no tiene nada que ver con el microtráfico, esto es un acto de delincuencia organizada, estructurada. Se evidenció, por ejemplo, el ingreso a la cárcel, al CRS de la Tacunga, de fibra óptica de 1,000 megabytes por segundo de una banda anchísima para un supuesto estudiante, un solo PPL, sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de autorización, que da cuenta claramente de que hay un contubernio, que hay una complicidad con quienes estaban organizando y estructurando la parte logística y operativa del asesinato de Fernando Villavicencio, con quienes dieron la orden para hacerlo. Hay muchos elementos que tienen que salir a la luz, hay muchos elementos que tienen que ser aún investigados. Doctor Espín, dentro del desarrollo de esas largas audiencias que se realizaron, se ha hablado del pago a los sicarios, pero ¿se llegó a la esencia de dónde se originan esos pagos, de qué cuentas, de dónde proceden, en qué condiciones? No, de hecho, uno de los elementos fundamentales que se tienen que establecer es la ruta del dinero. Estas personas no vinieron al Ecuador para aventurar una acción, para ver qué es lo que pasaba aquí. Ellos vinieron, y por eso se llamaba el grupo de los invisibles. Ellos vinieron justamente desde Colombia de manera irregular para ejecutar muertes por encargo, de las cuales ya habían participado en 2 en el sur de Quito. El tema que es de la estructuración implica una gran logística, compra de armas, la estadía de estas personas, del movimiento en casas de seguridad, la compra de vehículos robados en estos mercados paralelos que se evidenciaron, existían o existen en el Ecuador, justamente para permitir la ejecución del delito. Dan clara cuenta de que esto tuvo un financiamiento que todavía no ha sido debidamente determinado. Hemos visto eventualmente quien facilitó los medios finales o quien tuvo acceso a ciertos pagos, pero no a quien financió como tal. Hay un elemento que también es de trascendental importancia dentro de toda este accionar, la motivación. Y esta motivación hasta este momento no es clara, no se ha determinado por qué mismo se mató a Fernando Villavicencio, tomando en cuenta que él hizo una secuencia de denuncias justo dentro de este proceso de campaña electoral en que se encontraba, bastante severas, en las que vinculaba a esta narcopolítica a jueces, fiscales,
peritos, policías, e inclusive autoridades de gobierno y de la asamblea que estaba en ese momento suspendida de manera anticipada por la muerte cruzada, que daba cuentas de que había una correlación de actividades con esta denuncia o denuncias que se vinieron presentando. Y esto ha sido verificado precisamente por las investigaciones de Fiscalía en delitos como el metástasis, que purga, plaga, y otros casos que igualmente están dando cuenta de que había hilos conductores que entre estas personas que hoy están siendo procesadas con la muerte de Fernando Villavicencio. Doctora Natalia Salazar, dentro del proceso admitieron la culpabilidad Carlos Angulo y Laura Castillo, en calidad de coautora ella. No dieron a conocer el hilo conductor para llegar a este asesinato, ni de dónde provino la iniciativa y el pago. No, en lo absoluto los procesados han admitido su responsabilidad penal por el asesinato de Fernando Villavicencio. Por el contrario, hasta el momento que rindieron sus testimonios, como derecho constitucional que les asiste, negaron haber participado de estos hechos. Sin embargo, y afortunadamente, se han contado con toda la evacuación probatoria suficiente de cargo que demostró no únicamente la existencia del asesinato, sino también la participación de cada uno de los hoy sentenciados con sus respectivos grados de responsabilidad. Tenemos triangulaciones y análisis técnico avanzados que se hicieron a los teléfonos celulares incautados en los domicilios allanados a lo largo de las investigaciones que presidió la Policía Nacional desde el día de los hechos, que genera el nexo causal comunicacional entre los 5 procesados, evidenciándose que la orden final para terminar con la vida del candidato presidencial salió desde la cárcel de Cotopaxi. Ahí me ratifico en los pronunciamientos del doctor Espín respecto de que las órdenes, la delincuencia organizada sigue ejecutando sus órdenes para cometer actos ilícitos en las calles. Si salió de la cárcel de Cotopaxi, se entiende, y tenían estas facilidades de conexión, de comunicación. ¿Quiénes fueron los que dieron la orden para que a su vez de la cárcel de Cotopaxi se imparta estas disposiciones? Bueno, del testimonio anticipado sabemos que aquí existen 2 firmas, por así decirlo, 2 agrupaciones, una de ellas liderada por Carlos Angulo Lara, alias el Invisible, y por otro lado se encontraba alias el Chino Honda, que no es sino Darío Suárez. Chino Honda no ha sido vinculado todavía, no fue vinculado dentro de este juicio del que ya hemos obtenido sentencia. Sin embargo, de fuentes oficiales de Fiscalía, será vinculado en los procesos judiciales tendientes a determinar a los autores intelectuales. Entonces, son ellos quienes lideran esta organización delictiva para poner fin a la vida de Fernando Villavicencio. Ahora, respecto de quién financió, no únicamente la contratación de los sicarios, sino también la adquisición del armamento pesado, armamento de uso militar, granadas de fraccionamiento, armamento de largo alcance. No tenemos todavía un nombre. Doctor Hugo Espín, en el proceso decía, ¿por qué luego de esta sentencia de primera instancia, ¿por qué no involucrar y en el mismo proceso llegar a los autores intelectuales? ¿Por qué separar esto, solo este momento con los materiales y no con los intelectuales? Bueno, no fue una decisión de Fiscalía hacer una separación de autores intelectuales y materiales, sino que esto es una situación que se da por las circunstancias en las que se produce la investigación y la detención. Hay que tomar en cuenta que la detención de los primeros 6 sicarios que fueron, como bien indicaba la doctora Salazar, fueron asesinados bajo la custodia del propio Estado, se lo hizo en flagrancia, horas más tarde de que Fernando Villavicencio fuera asesinado, lo cual daba cuenta de que la policía había actuado con una celeridad impresionante, pero
En esta investigación, ya ante el tribunal, nos indicaron que no fue un tema de investigación acelerada y de que hubo una cuestión de suerte en el avance de la investigación. Fue lo contrario. Esto era un proceso a personas que estaban siendo monitoreadas por la Policía Nacional, que habían participado ya en varios delitos, entre ellos receptación y tenencia ilegal de armas. El propio sicario que causó la muerte a Fernando Villavicencio, Johan Castillo, hoy fallecido, el que murió en flagrancias de la Patria, la Avenida Patria, justamente él fue detenido por tenencia ilegal de armas con la presunción de haber participado en 2 muertes por encargo y estaba con medidas sustitutivas. Eso nos dijo la policía. Entonces, evidentemente, no fue un tema que vieron una cámara y llegaron por una suerte de una investigación bien llevada, sino lo contrario, fue un ir directamente contra quienes sabían que estaban actuando de esta manera. Y esto es un tema muy grave, muy importante, relevante desde todo punto de vista, pero igualmente da cuentas de que dentro ya de la investigación como tal, en relación a su pregunta, ellos solamente tuvieron, o sea, la Fiscalía solo tuvo 30 días para llevar adelante una investigación que está cargada de muchísima información. Y cuando se hace la segunda vinculación de las personas que hoy fueron sentenciadas, corren 30 días más teniendo la información del testigo protegido de este testimonio anticipado apenas en el día 59-60, es decir, cuando ya se había vencido, precluido el tiempo de la instrucción fiscal. Por lo tanto, mucha información quedó por fuera de la instrucción y esto ha motivado que se abra una nueva instrucción siguiendo este iter criminis, esta ruta del delito que nos da la pauta de que efectivamente se llegó a la fase de ejecución y de preparación para la ejecución, pero no a la autoría intelectual. No porque se haya querido separarlo de esta manera, sino porque la consecuencia de la investigación y de la naturaleza de la misma llega a nuevos indicios que seguirá subiendo en los grados de jerarquía hasta llegar con quien efectivamente dio la orden, porque todo lo que hemos visto son acciones preparatorias y previas de la ejecución, son acciones necesarias, imprescindibles para que el delito se haya cometido. Por eso la sentencia, que es una sentencia severa y que deja un mensaje claro, e igualmente llega hasta los niveles de los que hoy estamos discutiendo. Doctor Espín, pero habrá todos los elementos de convicción para llegar a pistas certeras del origen, el pago, la motivación, quienes están detrás de este proceso, porque se está empezando, digamos, del medio hacia el final, como fue el asesinato, pero no de la autoría intelectual. ¿Habrá pistas como para en el nuevo proceso llegar a estas determinaciones? Yo creo que sí. De hecho, temas muy importantes como por ejemplo el tema de el internet con el que contaban estos delincuentes dentro de la cárcel es extremadamente importante, porque hay que entender quién era el proveedor del servicio de internet, que no se dijo en juicio, solamente se supo quién era la empresa comercializadora de la última milla de internet, pero es importante determinar quién era el proveedor, cómo se hizo una instalación, quién estuvo desde adentro del CRS para dar la autorización. Cuando nos decían que la instalación se corrió a cargo de una señora, Ana Vaca y Alberto Medina, si no me falla la memoria, que dieron la autorización para la firma de los contratos para llevar adentro internet sobre el supuesto de que había un estudiante de una universidad particular y de una universidad pública, y sobre esta base llevaron al área de máxima seguridad una banda dedicada, un internet de banda ancha, desde el cual se realizaron todas las coordinaciones a través de teléfonos en Estados Unidos y teléfonos en Colombia, con chips de teléfonos de Estados Unidos y Colombia, que permitían que a través de la plataforma WhatsApp se puedan hacer las coordinaciones y como decía, con una interacción extremadamente alta, una frecuencia de llamadas entrantes y salientes que determinaron una ruta técnica de la movilidad de estas llamadas que da pautas de por dónde se debe llevar adelante la investigación. Ahora, doctora Natalia Salazar, lo que dice el doctor Hugo Espín, habrá que llegar a los autores intelectuales en el otro proceso, pero esto que señala el doctor Espín es importante. ¿Cómo instalaron, cómo les dieron internet
Esto no es un asunto que llega y aparece. Aquí debiera haber algún tipo de complicidad para que hayan implementado estos estudiantes o quienes fueren y entreguen el Internet para conectarse y estructurar preparar, planificar y actuar en este asesinato. Es muy evidente en realidad. Fiscalía debe investigar a cabalidad y minuciosamente qué autoridades del SNAI y de la cárcel de La Tacunga estuvieron implicadas en la permisividad, qué autoridades de la cárcel de La Tacunga dieron la autorización para que se proceda con la conexión e instalación de este Internet de banda ancha. La cuestión de los estudios universitarios únicamente fue una coartada. En la audiencia de juicio quedó evidenciado que cualquier persona, bajo cualquier pretexto, podría entonces contratar Internet para ser conectado en la cárcel de La Tacunga. Lo más bochornoso es que cuando se hace el allanamiento en el pabellón de máxima seguridad de este centro penitenciario, el pabellón 5, pabellón en donde se encontraba en ese momento Carlos Angulo Lara, en la celda que éste ocupaba, se encontraron los aparatos que suministran la señal de Internet. Celda que además contaba con infinidad de privilegios y una ampliación en su estructura que no contaba ninguna de las otras celdas. Entonces, ¿quién le dio esos privilegios? Exactamente. Es evidente que si un recluso tiene esos privilegios, es porque está inmiscuida también la administración central. ¿Y quién era director en ese momento del SNAI? ¿Quién era el director de la cárcel de La Tacunga? No recuerdo en este momento. No, pero se podrá establecer eso. Pero por supuesto, para determinar responsabilidades. Doctor Hugo Espín, este tema es importante porque hay que seguir el hilo conductor. ¿Quiénes eran autoridades que hayan permitido esto? ¿Por acción o por omisión? Porque esto no puede aparecer de la nada, la conexión del Internet para estructurar y planificar el asesinato. Bueno, no nos olvidemos que durante el gobierno del presidente Lasso hubieron 5 estados de emergencia justamente en relación al sector carcelario. Se incrementaron los controles de las puertas de acceso con la policía y fuerzas armadas como filtros directos, y esto es el ingreso de una señal de Internet absolutamente prohibida para los privados de la libertad, sin autorización respectiva de parte del SNAI y del gobierno central, porque también hay que tomar en cuenta que hasta el más incauto de las personas, si ve que están realizando instalaciones donde se tira fibra óptica con más de 1 kilómetro, que ingresa a una zona de alta reserva, que ni siquiera los abogados teníamos acceso a ciertas zonas dentro del CRS La Tacunga, mucho menos se puede entender que se tendía fibra al frente de todas las autoridades de control como un acto normal y cotidiano, cuando esto es la razón de ser de porque cada vez que se hace un allanamiento se encuentran 500, 800, 1000, 1200 teléfonos celulares, terminales celulares, porque existen líneas de banda ancha que están siendo activadas y conectadas con conocimiento del propio SNAI. Entonces, esto de las antenas para disruptores de señal se torna en una verdadera burla a la ciudadanía. Cuando se nos decía que hay que implementar nuevas tecnologías, cuando la tecnología llega de forma directa y en banda ancha por la puerta grande del CRS. Entonces, son cosas que son muy importantes. Igualmente, como bien decía la doctora Salazar Aíbe, en las celdas 26 y 27, donde se encontraba el hoy sentenciado Carlos Angulo, se fusionaron 2 celdas. Se hicieron de una celda, se fusionó entre una y otra para hacer una suite, donde se pusieron terminaciones de PVC y arreglos decorativos en las paredes, se abrió ventanas para que se tenga más luz dentro de la celda y acceso a los patios. Es decir, esto lo dicen las propias personas que llevaron adelante los allanamientos, quienes dieron un testimonio ante el tribunal. Y por eso decía, cada palabra es sumamente importante para llegar a una verdad. No se puede tomar esto a la ligera.
hay una información que es extremadamente valiosa y relevante. Las informaciones introducidas al tribunal sirvieron para fijar una sentencia, pero también para abrir nuevas líneas de investigación. Da cuenta de las responsabilidades que se encuentran dentro de las autoridades de control en los diferentes niveles de jerarquías, porque esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Dentro del Estado central, el tema del SNAI es sumamente importante, igual que lo fue el tema de la información que tenía la cápsula de seguridad y la corresponsabilidad de autoridades de la Policía Nacional por no haber facilitado la información precisa de la amenaza contra Fernando Villavicencio, no haber contado con una logística cuando reiteradamente se requería de la misma, y que esto ha sido un tema ampliamente discutido. Más allá de los simples requerimientos, el propio capitán Ceballos, jefe de la cápsula, indicó que se cuestionó, es decir, se condicionó la entrega de esta logística a cambio de una reunión previa con el candidato, tal vez buscando acuerdos políticos para garantizar que el director de la DGESCOP hoy sea comandante general, independientemente de quién llegue. Entonces, son cuestiones que dejan en entredicho la idoneidad y la transparencia con la que actuaron ciertos funcionarios dentro de la policía, dentro del gobierno central, dentro del SNAI. Hay una responsabilidad que también tiene que ser analizada por el propio ministro del Interior y la obligación que tenían de garantizar la seguridad de candidatos de una elección anticipada y de toda esta información, porque cuando se conforme el C4 y 2, que debió haberse conformado desde que se llamó una elección anticipada, se conforma este C4 y 2, automáticamente fluye toda la información que permitió con la captura en 3 horas de quienes fueron asesinos de Fernando Villavicencio. ¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Cuál fue la negligencia o los actos que dolosamente se establecieron para que esto se permita? Fernando Villavicencio fue asesinado en medio, bajo la custodia de medio centenar de policías. O sea, no podemos dejar de desatender la información que ha sido introducida al tribunal, que ha sido parte del acervo probatorio, es decir, del conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Bueno, y las responsabilidades, porque ahí se puede establecer, por un lado, en la policía, en la cadena de mando, y por otro, ¿quiénes eran en ese momento director del sistema penitenciario, el director de la cárcel de Cotopaxi? Sí, efectivamente, como había mencionado, hay una larga lista de funcionarios que tendrán que ser llamados por Fiscalía para que esclarezcan los diferentes eventos que se han dicho dentro de esta audiencia de juzgamiento. De hecho, nosotros como parte de la defensa técnica de Verónica Zarauz estaremos presentando en las próximas horas algunos pedidos justamente sobre la base de la información recabada, tanto a la Fiscalía de la Comisión de la Verdad cuanto a la Fiscalía General del Estado, y estamos pensando ya en la presentación, como se había informado, de una denuncia de delincuencia organizada con un delito fin de asesinato que fue la muerte de Fernando Villavicencio, pero que en el camino se han ejecutado una secuencia de diferentes tipos de delitos para facilitar la ejecución del mismo, pero también que da cuenta de una mega estructura dentro del Ecuador que, como bien decía la doctora Salazar, igualmente está vigente. No se ha llegado al esclarecimiento de quién es la cabeza y por lo tanto esta estructura lo que hizo fue perder un tentáculo importante, pero es solamente eso, uno de sus tentáculos de un gran pulpo que tenemos en este momento dentro de lo que es delincuencia organizada y que está afectando a la seguridad interna del país. Yo aquí tengo que ser también enfático en que debería ser para el gobierno central esta una prioridad cuando se habla de un caso en el cual se involucró a la muerte de un candidato presidencial. Debería ser para el presidente de la República un elemento de trascendental importancia el esclarecimiento de este evento como parte de su lucha contra la delincuencia organizada, porque aquí vimos cuál es el alcance de la delincuencia organizada y que no tiene ningún temor de ordenar la muerte de un candidato presidencial y por lo tanto tiene que ser neutralizada toda la estructura. Pero depende también del gobierno central ese interés de buscar la verdad más allá de cualquier situación de orden político y determinar que en el Ecuador, mientras exista un mínimo de impunidad, va a haber el nivel de inseguridad que tenemos en este momento. Doctora Natalia Salazar, ¿cómo llegar
a los no solo autores, los ejecutores, sino cómplices, encubridores, autores intelectuales, porque aquí habría una complicidad del Estado, de las autoridades, identificarlos y cómo es que dieron estas facilidades. Bueno, la misión constitucional de la Fiscalía General del Estado es precisamente dar impulso a las investigaciones tendientes a determinar la existencia o no de un delito de relevancia penal. Como bien lo ha manifestado el doctor Espín, de declaraciones vertidas en la audiencia de juicio por el capitán Cristian Ceballos, quien fungió como jefe de la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio, él solicitó semanas antes del atentado, tanto a la Comandancia General de la Policía Nacional, a la Dirección General de la Inteligencia de Policía Nacional y a la Dirección General de Seguridad y Protección, además de a la Asamblea Nacional, que se le confiera una mejor dotación, armamento de largo alcance para reforzar la seguridad del entonces candidato, porque ya se conocía precisamente que Fernando Villavicencio presentaba un riesgo de sufrir un atentado del 97%. Lo irónico y burlesco aquí es que al capitán Ceballos se le entrega el armamento de largo alcance para reforzar la seguridad del candidato presidencial el 10 de agosto del 2023. Al día siguiente del asesinato. Así es. Fue lo que el capitán Ceballos informó ante el Tribunal de Garantías Penales mientras rendía su testimonio. ¿Por qué nunca se le dio contestación? Porque fue una de las preguntas expresas que se le realizó al capitán dentro de lo que cabe el interrogatorio. Si recibió alguna contestación a este petitorio, y su respuesta fue negativa. Doctora Salazar, deja una respuesta y un resultado a medias dentro de la investigación, y ahora en este proceso con la sentencia a los autores materiales. ¿Deja un resultado a medias para la defensa? Totalmente. Esto apenas es el primer paso para fijar nuevos lineamientos pendientes a esclarecer quiénes fueron los mentalizadores del asesinato de Fernando Villavicencio. Apenas se encuentra en una etapa prejudicial, en una investigación previa, que esperamos y estaremos alertas, al menos por parte de Amanda y Tamia, están más alertas que nunca de que el asesinato de su padre no quede en la impunidad. Ellas no se van a quedar conformes con la sentencia en contra de los sicarios. Ellas quieren conocer la verdad de quienes mentalizaron el asesinato de su padre. Doctor Hugo Espín, ¿insatisfacción en lo que hasta el día de hoy se ha logrado para esclarecer el asesinato de Fernando Villavicencio? No creo que de ninguna manera se pueda alcanzar una satisfacción con investigaciones que han sido bastante atropelladas. Hay información que fue presentada como digo, de manera contradictoria por parte de los testigos y peritos, pero que daban claras cuentas de que la policía nunca dijo toda la verdad, especialmente en el caso de los investigadores, de los quienes conformaron este C4 y 2, en un primer momento a todas luces mintieron al tribunal, y esto implicaría que puedan ser procesados por un delito de haber faltado a la verdad con bajo juramento, de un delito de perjurio. En cuanto dijeron que la investigación se dio en momentos posteriores a la muerte de Fernando Villavicencio, se lo hizo por su habilidad para ubicar, perfilar, analizar cámaras, de estructurar una ruta técnica. Pero cuando se le preguntó a la persona, al oficial, al capitán que realizó el allanamiento, la ubicación del lugar donde estaban estos delincuentes, nos dijo que no, que tenía investigación previa, que sabía de quién se trataban, y llegaron prácticamente de forma directa. Entonces, esto deja claras luces de que no puede haber una satisfacción de la investigación realizada. Por el contrario, nosotros entendemos que existen muchas más aristas que tienen que seguirse investigando. El final de este camino, inclusive con una pena ya para los autores intelectuales, no generará una satisfacción como tal a la viuda de Fernando Villavicencio, a sus hijos, a sus hijas,
en relación a la muerte de un padre, de un luchador, de una persona que siempre estuvo al frente de las mega denuncias y macro denuncias que se llevaron en el Ecuador, sino lo contrario, es más bien la insatisfacción de que se pudo haber hecho las cosas bien para proteger una vida valiosa, una persona que tenía mucho que ofrecerle al Ecuador y que siempre hizo una diferencia con sus denuncias, con su voz crítica. Hoy nosotros creo que tratamos de mantener esa misma voz, requiriendo que la Fiscalía lleve adelante la investigación en todos los niveles, que se haga efectiva la cooperación penal internacional, que intervengan en esto no solamente investigadores y analistas de información de la Policía Nacional del Ecuador, sino que lo hagan analistas internacionales con la información que se tiene para tener una mejor trazabilidad de las líneas investigativas y tener un mejor cruce de información, que no tengan sesgos donde existe un riesgo a que exista injerencia de un mando institucional que podría estar comprometido. No nos olvidemos que las acciones de quienes se están llevando o de quienes estuvieron puestos sobre el tapete en esta investigación son precisamente autoridades de la policía actual. Quien ejerce el mando de la policía, el propio comandante general, fue cuestionado por el jefe de la cápsula de seguridad. Entonces son cuestiones o son elementos que tienen que ser debidamente analizados por la Fiscalía para buscar las líneas más idóneas de la investigación y tener un resultado que sea realmente satisfactorio para el país, para que no exista impunidad en el país, para que se entienda que nadie que participe en un evento o que permite que se lo realice puede tener impunidad y va a tener las penas o va a ir responsable con penas equivalentes a quienes tuvieron esta autoría mediata, esta complicidad. Y hay que entender que este es un proceso que está iniciando con un altísimo nivel de riesgo, porque quienes ejecutaron a Fernando Villavicencio, quienes ejecutaron su muerte, siguen en las calles, siguen libres, siguen actuando, siguen poniendo y planificando y poniendo dinero para el siguiente evento. Esto es un tema que tiene que analizarse desde este punto de vista. Bueno, un tema a medias, más allá de los 34 años de cárcel para al menos los 2 autores que fueron encontrados culpables y 3 cómplices. Les comprometo a seguir hablando, porque esto no concluye con esta etapa del proceso, cuando los autores intelectuales y también cómplices, encubridores, las autoridades en la policía, en el sistema penitenciario, en la cárcel de la Tacunga, tienen que responder por estos hechos. Y les comprometo a seguir hablando de esto a la doctora Natalia Salazar, abogada de Tamia y Amanda Villavicencio, y el doctor Hugo Espín, abogado de la viuda de Fernando Villavicencio, Verónica Zarauz, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amables, Hugo y Natalia. Gracias también. Gracias. Excelente día. Igualmente. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista y académico doctor José Chalco Salgado y el tema del Consejo de Participación Ciudadana y la respuesta de la Corte Constitucional, las elecciones en el Consejo de la Judicatura. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Este juguete ya es tuyo, porque en Chery mantenemos el 12% del IVA para que nada detenga tus sueños. Llévate ya tu Tigo 4 Pro a casa con toda la potencia, seguridad, diseño y confort. Potente motor 1.5 litros turbo, 6 airbags, cámara 360 y techo corredizo. Desde $19,990. Con Tigo 4 Pro no necesitas nada más. Chery, innovación que no se detiene. Ahorra para viajar a esos eventos deportivos que tanto